Las fosas piden gente. En los años 60, en la calle de Manuel M. Ponce en San Angelín, Ciudad de México, hubo un suceso en una de las residencias de la época. Se trataba de una casa en la que habían fallecido un matrimonio que no tuvo hijos. Esta casa era muy peculiar porque contaba con un gran patio a la entrada, un garage para 2 autos, 2 amplios jardines laterales, una casa enorme de 2 pisos donde habitaban los dueños, una escalera que conducía a otros 2 jardines y 3 áreas para sembrar. La casa de la servidumbre, un huerto y a un lado una pequeña granja con 20 gallinas y 4 gallos, 2 jaulas con gorriones y otra con un cotorro. El dueño de la residencia tenía sus negocios en Matamoros, Tamaulipas, y su esposa pasaba largos periodos de tiempo sin su amado, pero con la compañía de su ama de llaves y el matrimonio formado por el hijo de la señora ama de llaves y una pequeña bebé. Ellos eran los que se hacían cargo del mantenimiento de la residencia. Así vivieron por muchos años en tranquilidad, pero la dueña siempre esperaba que su marido regresara para disfrutar de la casa y de su compañía. Una trágica tarde, cuando la señora tomaba un té frente al televisor, recibió una llamada que le informaban que había muerto su añorado esposo, víctima de un paro cardíaco. A partir de esta fecha, ella se entristeció tanto de haber perdido a su compañero que poco a poco fue teniendo achaques y con el tiempo enfermó de un cáncer en la cabeza, lo que le provocaba grandes dolores que se desencadenaban en gritos que se escuchaban en toda la mansión. A pesar de los fuertes medicamentos, el doctor no lograba controlar los inmensos dolores que le producía la enfermedad. Así sufrió la dueña hasta que un buen día, víctima de su enfermedad, murió, dejando gran tristeza en la servidumbre y en su hogar, que se había quedado sin los dueños en pocos meses. Victoria, su fiel ama de llaves, quedó a cargo de la morada por muchos años y vivió algunos fenómenos paranormales que se presentaron y a continuación relataré. Uno de ellos fue que el jardinero hacía grandes hoyos en la huerta para enterrar la basura que generaban los árboles frutales, y una vez llenos los cubría de tierra y volvía a hacer otro. Victoria se enojaba y le decía que solo lo hiciera una vez y lo llenara enseguida, que lo tenía que tapar porque los hoyos parecían tumbas. Él se reía y no le hacía caso en lo absoluto. Cierta noche ella estaba en compañía de su nieta de 4 años, a la que le dio de cenar y se acostaron posteriormente, cada una de ellas en una cama. Antes de dormir rezaron lo acostumbrado y apagaron la luz. No habían ni transcurrido 20 minutos cuando se empezaron a escuchar unos rasguños y golpes en la puerta. Estos ruidos se hicieron cada vez más evidentes. La mujer, desconcertada, pues no había nadie más en la casa, hizo a un lado su miedo y se dio valor por abrir la puerta de un solo movimiento. Al abrir la puerta escuchó a lo lejos el sonido de unos dientes que titiritaban, como cuando alguien tiene mucho frío. Fue tanto el terror que sintió que no pudo gritar, y siguió los dientes que la condujeron hasta la huerta y llegaron hasta un hoyo vacío. El sonido de los dientes se convirtió en una voz que le invitaba a entrar. Se quedó paralizada, miró rápidamente a su alrededor y se dio cuenta que estaba sola en medio del huerto, que no se veía nada más que los dientes, y la niña estaba sola en la recámara. Salió yendo desmesuradamente del lugar, sin detenerse, hasta que entró a la habitación acalorada y con ganas de gritar, pero se detuvo para no asustar a la niña, que se encontraba tapada de pies a cabeza y temblando. Lo único que le pudo decir a su nieta es que no se espantara, que todo estaba bien, pero que tenía que recordarle a su papá que no volviera a dejar hoyos abiertos, ya que las fosas piden gente que sea sepultada.